El Centro Cristiano El León presenta. Voy al mensaje de la palabra del Señor y quisiera en este día, como siempre, ¿sí?, pedirles que estén muy atentos. Una de las expresiones que Jesús utilizó Luzbel, para que usted entienda, la Biblia habla de Luzbel. Si usted no sabe quién es Luzbel, algunos le han puesto o lo conocen como el diablo. Luzbel tiene muchos nombres intentando imitar al Señor. Luzbel, diablo, Satanás, Lucifer y otras cosas que yo no digo porque no está bien decirlas, obviamente, no está bien decirlas. Pero dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios habla y dice de esta forma: que el Señor dijo de esta forma, y Él utilizó las palabras que yo voy a decir para cuestionarlo a Dios. Ustedes saben que nosotros les enseñamos aquí y les decimos, mucha gente cuestiona lo de Dios, mucha gente cuestiona a Dios, pero Dios siempre nos muestra por qué cuestionar el plan de Él. ¿Por qué cuestionar la tormenta? ¿Por qué cuestionar el sol? ¿Por qué cuestionar la lucha? ¿Por qué cuestionar la enfermedad? ¿Por qué cuestionar? Las palabras que Jesús usó fueron estas: Elí, 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 lama sabactani. Lo vuelvo a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Ese es el hebreo que conmovió al mundo entero y sigue conmoviendo al mundo entero estas palabras. Pero cuando se malinterpreta esta palabra, la mayor parte de las personas que no pueden interpretar por el Espíritu qué significa esto, entonces empiezan a decir: Dios no es bueno, Dios mira para otro lado, Dios no me ayuda, Dios no le interesa mi caso, Dios no le interesa mi pena, a Dios no le interesa lo que yo estoy viviendo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Quiero hablarles en este día justamente de esto que Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, en hebreo. En español significa: ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba expresándose ya en el madero de la cruz, con los clavos sobre sus manos, los clavos sobre sus pies y una lanza que luego se le introduciría
para cerciorarse de que estaría muerto. Luzbel, el diablo, usa esta palabra y la pone en muchas películas, como diciendo al mundo: Dios abandona a sus hijos. Lo abandonó a Jesús, lo dejó que lo mataran, lo dejó que lo golpearan. Dios abandona a sus hijos. Y quien esté en pena, en angustia, en dolor por alguna situación, seguramente estas palabras comienzan a anidar en el corazón de la persona. Y va siendo tan fuerte el anidar en el corazón de la persona que la mentira de Luzbel comienza a tomar efecto y comienza a ser fuertemente creíble. Dios abandonó a Jesús, dejó que muriera Jesús. Entonces, si lo abandonó a él, ¿qué me queda a mí? A mí también me va a abandonar. Dios no me escucha. Dios no me escucha. Mi situación, mi problema, ¿qué le va a interesar? ¿Qué le va a interesar Dios? Jesús, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, dice que fue anunciado el trabajo que él iba a venir a hacer. Anunciado por los profetas. Y cuando cesaron, callaron, ya se habían olvidado de la palabra profética de Isaías. O sea, tú lees y vas a ver en todos los profetas que anunciaban la venida del Mesías, pero se olvidaron. Estaba repasando una palabra que alguien me pidió que leyera en este día. Y estaba recordando cuando Israel fue llevada en cautividad a Babilonia, debido al olvidarse de Dios, la dureza de corazón, el pecado, llevó a hacer cosas en el cual, cuando el pecado entra al corazón de alguien, lo cambia de escenario. Porque el escenario de la santidad, del amor, de la integridad, te lleva siempre a un plano de paz, de gozo. Pero cuando entra el pecado cuando entra trae tristeza. Y te cambia de plano, te cambia de escenario. Ya no querés estar con nadie, querés estar solo, y el aislamiento te va llevando a un plano de angustia, de dolor, y te lleva a la destrucción. El pueblo de Israel, los hebreos, abandonaron la palabra, lo que Dios le dijo, y tomaron el camino hacia el pecado. Pero entonces el Señor les había prometido por medio de los profetas, aunque ellos se olvidaron, les había prometido que les iba a enviar un Mesías, un Salvador. El mismo que acabo de decir recién: Elí, Elí, lama sabactaní. El mismo que dijo: ¿por qué me has abandonado? Déjeme decirles esto: Jesús
vino a mostrar el amor del Padre sobre todos los hebreos. Y los que circunstancialmente estuvieron en el tiempo que Jesús se movió por Jerusalén, por Galilea, Samaria, por todos los lugares donde Jesús se pudo mover, Él mostró el amor del Padre. En Él había puro manantial de amor. Las palabras que salían de Él eran puro amor. No había en Él condena. A pesar de que siempre tenía una multitud de personas esperando que Jesús cayera en lo que el resto murmuraba o decía que debería hacer. Jesús siempre mostró la compasión. Qué increíble. Yo no sé si usted se acuerda, pero Jesús venía entrando a la ciudad y venía saliendo también una caravana. Jesús venía con una caravana de personas. Imagínense, Él venía feliz y los que estaban con Él estaban felices. Pero dice la Biblia que venía una caravana de personas con angustia. Una caravana de personas donde esta mujer viuda iba a enterrar a su hijo. Jesús vio el dolor que tenía esta mujer, pero también evaluó los que venían con Él en una alegría y en una celebración, y encontrarse con otra caravana opuesto, donde había ¿qué? Dolor, angustia, llanto. ¿Y qué hizo Él? Cambió la tristeza que había en esa caravana. Yo me imagino, ¿y qué va a hacer esta mujer? El único sustento que tiene, su hijo murió. ¿Qué va a hacer esta mujer? Que entrará en deuda, y si entra en deuda la van a esclavizar. Imagínense todas las cosas que pueden haber pensado. Ya no tiene fuerza. ¿Quién trabajará su tierra? Si tenía tierra, ¿quién trabajará su tierra? ¿Cómo hará? Entrará a endeudarse. ¿Cuántas cosas? Pero entonces Jesús detuvo la caravana y le dio una orden: levántate. Ese era el amor del Padre, porque Jesús decía: yo no hago nada sin que el Padre me diga que lo haga. Wow. Pero siempre tratando a Jesús de ponerlo en una situación donde lo pudieran condenar. Jesús intentando mostrarle el amor a la gente, la compasión a la gente, pero siempre había un grupo de tratar que Él dijera algo y condenarlo. Le trajeron a Jesús una mujer adúltera, una prostituta. Y Jesús, cuando vio la escena, los escuchó. Y ellos dijeron: es lícito que apedreemos a esta mujer. La ley dice
que quien fuera sorprendida en el hecho del adulterio debe ser apedreada. ¿Cómo hacer, no? Una confrontación. Una confrontación donde intentaban ponerlo a Jesús en contra del mismo Padre, de Dios. Pero el amor del Padre es tan grande, que una vez más brotó, oiga, brotó de él y salió por sus labios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Es verdad? ¿Es verdad? La ley dice eso. Ustedes pueden apedrearla. Entonces el que está libre de pecado, tome la piedra y lance. ¿Quién hablaba? Jesús. Hablaba el mismo Padre. El amor del Padre hablaba. Dice que Jesús estaba, se dice que él estaba, algunos dicen que estaba dibujando y otros dicen que él estaba escribiendo en la tierra. Algunos dicen que él estaba escribiendo en la tierra el pecado de cada uno de los que estaba listo para lanzar la piedra sobre esta mujer. Y dice que uno a uno dejó la piedra y se tuvo que ir. El Padre mostrándose por medio de Jesús. La misericordia, el amor. Alguien por ahí mencionó la frase que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero también Papá Dios mostró su amor para con aquellos que tienen todo el dinero, todas las finanzas. Y por tener todo el dinero, toda la finanza, se les dificulta ser sensibles por no tener necesidades. ¿Por qué? Porque se autosustentan a sí mismos. ¿Por qué? Porque tienen para cambiar sus vehículos, comprar casas, comida, hacer negocios. Jesús venía caminando y se detuvo a mostrar el amor del Padre sobre aquellos que cuestionan y que enjuician. Miró hacia arriba y le dijo: baja, desciende. Mire, si le hubiera dicho: desciende, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, tal vez hubiera bajado con alegría o tal vez no. Pero la palabra de Dios dice que le dijo: Zaqueo, desciende. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. ¿Sabe qué significa esta expresión de parte de Dios? Es algo extraordinario. El resto, esperando que Jesús le dijera: apedreen a esta mujer, el Padre mostró el amor y le dijo: tire, pero el que no tiene pecado,
El resto esperando que Jesús enjuicie a Zaqueo porque era cobrador de impuestos, tenía mucho dinero. Pero entonces le dice: yo quiero hoy posar en tu casa. Nadie entraba a la casa de Zaqueo, nadie quería juntarse con Zaqueo. Pero ¿qué fue allí? El amor del Padre mostrándose por medio de Jesucristo. Cuando el amor del Padre se muestra sobre alguien, la persona deja de hacer lo que está haciendo. Hay un cambio de vida extraordinario. Jesús le dijo a la mujer: vete, pero no peques más. Y la mujer desde ese día cambió su vida. Zaqueo, hoy es necesario que yo descienda, pose en tu casa. Y cuando él estaba en su casa, él le dijo a Jesús: si en algo yo he defraudado, lo voy a devolver. Y voy a devolverlo con intereses. La conversión, el cambio, cuando el resto te desprecia, cuando el resto te ignora. Pero cuando el amor del Padre se mostró por medio de Jesús, wow, qué hermoso. Pero Leviatán, Luzbel, Satanás, el diablo, le dice a la gente que Dios abandonó a su hijo, pero no le dice la verdad. Utiliza esas palabras para decir y hacernos creer que Dios nos abandona, que Dios nos deja, que ya lo ha hecho con Jesús y lo repetirá con nosotros. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? ¿Por qué Jesús dice esas palabras? Usted y yo no habíamos nacido. Usted y yo, oiga, usted y yo no habíamos cometido los pecados que cometimos. ¿O yo no? ¿Qué hace una persona que hace todo bien? Dice: bueno, listo, ya está, yo soy salvo. Vengo a demostrarle al mundo que se puede vivir en santidad, se puede caminar en santidad, y se puede agradar al Padre a pesar de todo lo que me han hecho, de toda la forma que me han buscado de tentar. Pero en el Getsemaní, las lágrimas que él estaba derramando era porque él hablaba con el Padre. ¿Y qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que le mostraba el Padre? Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús va a iniciar su ministerio, Satanás viene a mostrarle a él los reinos del mundo. Le mostró las personas que vivían en ese tiempo. Le mostró las riquezas del mundo. Y lo buscó de convencer de que le adorara a él, que le rindiera honor a él,
Y él le daba todo a cambio de eso. Obviamente Jesús rechazó totalmente eso. ¿Por qué rechazó eso? Porque había algo mayor que eso. Había algo mayor que las riquezas. Había algo mayor. Por eso las lágrimas en el Getsemaní. El Padre le estaba mostrando cada uno de nosotros. Los discípulos no podían acompañarle en la oración. Y él estaba muy despierto. Y él dice que derramaba lágrimas como gotas de sangre. El sufrimiento de lo que él estaba viendo. Yo creo que el Padre le permitió ver quienes estaban condenados. Aunque algunos dicen que el infierno no existe, pero las Sagradas Escrituras dicen que Él descendió a las profundidades. Entonces, Él decidió tomar una decisión. Cuando llegó a los discípulos, les dijo: ya está, descansen, duerman. ¿Qué es lo que pasó allí? Allí se puso de acuerdo con el Padre. El Padre le mostró las generaciones que iban a venir, lo que iba a venir. Y entonces Él dijo: por amor a lo que tú amas tanto, voy a cargar en mi cuerpo el pecado de ellos. El pecado del que había muerto. El pecado del que iba a morir. El pecado de los que iban a nacer. El pecado de los descendientes de los que iban a venir. Entonces Él dijo: yo voy a cargar con el pecado de todos. Para que tú les perdones a ellos. Entonces, las Sagradas Escrituras muestran a un Jesús padeciendo el dolor en su propio ser, en su propia vida. Cuando Él aceptó, cuando Él le dijo a los discípulos: descansen, ya está, hecho está. ¿Sabe qué? Ya había aceptado. Entonces iba derecho a la cruz. Eso significaba: no voy a presentar defensa. Estoy libre de toda acusación. No voy a presentar defensa. ¿Por qué? Porque voy a cargar con los pecados de aquella mujer que le vinieron a decirle: apedréala. Voy a cargar con el pecado de Zaqueo. Voy a cargar con el pecado de todos aquellos. Y aún, oiga bien lo que le voy a decir. Aún del mismo Judas. Yo espero verlo a Judas en el cielo. Aunque algunos me digan: no, usted está loco. Porque si yo no malentiendo las Sagradas Escrituras, muere Jesús a las 3 de la tarde de el día viernes, cuando se iba a iniciar el Sabbat.
Cuando a Judas no le reciben las monedas por el cual él lo había vendido a Jesús, él deja las monedas, va y se ahorca. Automáticamente, si yo no mal entiendo, no malinterpreto, él descendió a las profundidades por haber entregado a un inocente y fue al infierno. Yo creo que Jesús también estaba llorando por él. Yo creo que cuando Isaías dice que los que estaban cautivos, porque Jesús, oiga, cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, eso significa: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba cargando los pecados. Cuando alguien pecaba, cometía pecado, era abandonado por el amor del Padre e iba ¿a dónde? Al infierno. Por eso era necesario que así sucediera. Cargó él cargó, Jesús, con los pecados de todos nosotros, y él descendió a las profundidades por nuestra condena. Entonces yo creo que en los cielos el Padre estaba evaluando que había en el infierno un justo que había cargado con los pecados de todos los injustos de todas las generaciones. Ahí estaba Jesús junto con Judas. Ahí estaba Jesús con Lázaro, el rico. Él mismo habló de Lázaro el rico. Ustedes imagínense, cuando Jesús le dijo a los discípulos: ya está, duerman, descansen. ¿Sabe? Ya había cerrado negocio con Dios. Él dijo: yo voy a cargar con los pecados de todos. Yo voy a ir por ellos al infierno. Si tú me perdonas, estarás perdonando el pecado de todos aquellos que acepten lo que tú viste que era justo. Entonces, mire lo que sucedió. Cuando Jesús es perdonado, Jesús, vamos a decir, es limpio. Oiga, cuando sale del infierno, el pecado, la mentira, el odio, el asesinato, la violación, la prostitución, el odio, el cáncer, le queda en el infierno. Queda con aquel que lo generó. ¿Sabe quién es? Satanás. Porque Jesús sale, ¿qué? Bañado de gloria, dice la palabra. Sale de ahí abajo, puro. ¿Por qué estoy afirmando esto? Porque cuando María llega a donde Jesús estaba enterrado, la piedra ya estaba corrida, y cuando lo ve le dice: no me abraces, no me toques. Aún no he subido al Padre. ¿Por qué le dice eso? Aquí le viene la revelación. María aún no había confesado con sus labios: tú eres mi Salvador. Cuando nosotros todavía no confesamos con nuestros labios: Jesucristo es mi único y suficiente Salvador, aún el pecado está en nosotros, la carga del pecado está en nosotros.
Entonces, cuando nosotros confesamos Jesucristo, mi único y suficiente Salvador, ¿sabe qué pasa? Sale el pecado y va a parar al infierno, porque ya pagó Jesús por eso. Ya pagó. Aunque usted no vivía, ya pagó. Los hijos que algunos de ustedes van a tener y los pecados que van a cometer, ya pagó Jesús. Cuando confiesen con sus labios, el pecado va a ir derecho al infierno. El pecado. ¿A quién? Al acusador. Le va a ir a él. ¿Y qué pasó con los que estaban en el infierno? La Biblia dice que los que estaban en el infierno eran cautivos, presos. Pero entonces dice Isaías que cuando Jesús sale perdonado, libre, redimido, sale con él también la cautividad, los que estaban presos. Por eso yo espero ver a Judas, porque para mí Judas se arrepintió, porque las monedas, él dijo: yo no la quiero, yo me equivoqué. Ya se arrepintió él. Creo que si él hubiera quedado vivo, no se hubiera ahorcado, él hubiera dicho: Padre, perdóname, entregué a tu hijo, y Dios lo hubiera perdonado, porque ya Jesús había pagado por él. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Alguien me mostró un video, creo que fue mi hijo, de una persona que él dice: yo soy hijo de Dios, yo me he entregado al Señor, pero su prontuario y la sociedad lo condena. Mataste, asesinaste, violaste, rompiste leyes. Pero él dice: yo soy hijo de Dios y creo en la promesa del perdón. Elí, Elí, lama sabactaní. Satanás nos dice a nosotros: Dios lo abandonó a Jesús, vos te la mandaste, vos hiciste mal las cosas, Dios a vos también te va a abandonar. No hay nadie que te salve, no hay nadie que te perdone. Vos tenés enojo en tu corazón, vos tenés odio, nadie te va a perdonar. Quiero decirles que la batalla Jesús la ganó. Él la ganó para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos perdonados, para que toda acusación y todo lo que viene a nuestra mente y nos acusa y nos pone en una situación de tremenda angustia, Él pagó por eso. Mire, quiero que vaya al Salmo 34. Vaya al Salmo 34. Según la versión que tenga, podrá entender. Voy a buscar una versión que está para mí muy bien explicado. Vaya al libro de los Salmos, Salmo 34, verso 18, por favor. Lo podemos llegar a leer todo, pero vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Veamos, Salmo
34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa es la versión Reina Valera 1960. Pero la traducción, la nueva traducción o la traducción viviente, según la traducción que tenga, difiere en lo que es un lenguaje a nuestro tiempo, que lo podamos entender mejor. Y tengo la traducción, la nueva traducción, que dice así: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. ¿Cómo es esto de que Dios está listo para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza? Entonces yo entré en una situación, dije, háblame, quiero entender esto. Ese es un salmo de David. Háblame. ¿Cuántas veces usted se pregunta muchas cosas? Hice bien esto, aconsejé bien a mi hijo, estoy dando un buen ejemplo, me irán a perdonar por esto, está bien esto. Por favor, ayúdeme y levánteme la mano y dígame que no yo solo pienso en esto. Ayúdeme, por favor, porque al menos ver a otros me hace sentir un poco que no solo yo paso por este proceso. Yo me pregunto, ¿aconsejo bien a las personas? ¿He sido justo con algunos? ¿Estoy tratando de ayudar? ¿Es correcto? Y entonces esta palabra me ha pegado profundamente, me ha tocado profundamente cuando dice que Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Viene el acusador y te dice, te equivocaste. Viene el acusador y te dice, Dios te abandona, vos papá. Por más que seas pastor, apóstol, por más que sea alguien, Dios te abandona, vos. Vos no tenés perdón. Y comienza a hablarte, y comienza a acusarte, y comienza a hacerte sentir mal. Y entonces las palabras que Jesús dijo, Satanás las usa en este tiempo para hacernos creer que papá Dios no tiene amor, papá Dios no tiene perdón, papá Dios no da oportunidades, papá Dios es injusto. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Si yo reflexiono, si yo medito las palabras de Jesús, a mí me indica que voy a ser condenado. A mí me indica que va a haber gente que va a decirme que soy injusto. A mí me indica que voy a ser inclusive cuestionado por Luzbel, tratando de turbarme, de confundirme, tratando de entrar en mi corazón. Y lo hermoso de Dios, el amor de Dios, lo hermoso de Dios que Él puso en mi corazón, cambiarlo.
para que deje de tener un corazón de amor, para que tenga un corazón de piedra, duro, injusto, empiece a ser. O que sea duro, que no practique la misericordia, que no practique el perdón, que practique el odio, que practique el ponerme en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el ánimo y la falta de esperanza se pueden producir cuando lees completo este salmo. Cuando le lees completo te das cuenta de que hay muchas personas usadas por Luzbel. ¿Se acuerdan? Que Jesús venía caminando y había una multitud diciendo: vamos a apedrearla. La gente que te quiere envolver a ti para que tú practiques injustamente. ¿Por qué Jesús entra a la casa de Zaqueo? A veces también vas a ser cuestionado. Hay muchas personas que actúan como el pueblo hebreo actuó, acusándolo a Dios. También te puede acusar a ti, te puede acusar a ti. Tal vez Luzbel te está extorsionando y te está diciendo: Dios te abandonó, Dios abandonó tu familia, vos te pusiste en contra de Dios. Él está torturándote. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo podré yo entender el amor de Dios? ¿Cómo entenderé yo el socorro del Señor? Primero tengo que leer completito lo que David expresa. Cuando él mudó su semblante, delante de Elimelec. ¿Sabe quién era Elimelec? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando David mató un gigante. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y dice que él se tuvo que presentar ante un rey. Y cuando le dijeron: ¿sabe quién está ahí? David. Ajá, lo vamos a matar. Y dice que él empezó a bailar, empezó a hacerse el loco. ¿Se acuerdan de eso, no? Y dice que le dijeron: pero este mató a un paladín nuestro. Pero no, este no. Y lo echaron. ¿Estaban qué? A matarlo. ¿Y Dios qué hizo? Misericordia. Le dejó que se hiciera el loco. Les hizo creer que estaba loco para salvarlo. Hay gente que cree muchas cosas de nosotros. Hay mucha gente que cree de ti muchas cosas. Hay mucha gente que cree de mí muchas cosas. Pero Dios lo permite. ¿Para qué? Para llevarme a mí, como llevarlo a usted, al propósito por el cual fuimos enviados a la tierra. Jesús tuvo que llegar a la cruz. David tuvo que pasar por eso, pero llegó a ser rey. Y yo, que me identifico muchísimo, me identifico con José, el soñador, enjuiciado, despreciado, vendido, pero era necesario para salvar a la generación que luego vendría Jesús el Mesías. Impresionante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que crean? ¿Qué importa lo que me quieran hacer? Yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios. ¿Te quieren apedrear? Alaba a Dios, Señor, yo te alabo.
Pero mira que se hace ahora. Yo alabo a Dios, alabe a Dios. Pero eres un mentiroso, eres un embustero, alaba a Dios. Alaba a Dios. Que las piedras de ellos no te pueden condenar. Nunca te podrán condenar. Porque el amor del Padre es salvarte. En Jehová se gloriará mi alma. Qué hermoso. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. O sea, iglesia, a Jesús lo persiguieron. A Jesús lo intentaron apartar del amor del Padre. David estaba comprendiendo antes de que Jesús viniese lo que le iba a pasar. Pero él, ¿qué hacía? Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. Busqué a Jehová y él me oyó. Hay apertura de papá Dios para ti, porque Jesús ya pagó por ti. Jesús pagó por tus pecados. Si hay alguien que viene y te dice, pero vos sos un pecador, pero vos hiciste esto, ¿qué me importa lo que vos me decís? Es tu problema de comprensión, tu problema de cómo voy a entender las cosas. Yo me equivoqué, yo entendí que me equivoqué. Y el único que me puede perdonar es Dios. Maté a alguien, puedo ir a la cárcel, pagar tantos años de cárcel. Salgo de ahí y la gente me sigue diciendo, vos sos un asesino. La gente no entiende que ya he pagado, he ido a la cárcel. Pero entonces, papá Dios sí entiende. Papá Dios sí hace eso. Wow. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si hay alguien angustiado aquí, papá Dios está dispuesto a quitar el dolor de tu corazón. Él quiere quitar la angustia de tu corazón, de los años de sufrimiento que has estado pasando, de las palabras que tal vez utilizaste y Satanás la usa en tu contra y te dice, vos dijiste esto, Dios no te puede perdonar. Vos dijiste esto y Dios no te puede perdonar. Él te perdona de eso y de mucho más. De eso y de mucho más. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La palabra dichoso significa 3 veces feliz. ¿Qué me importa el que quiere tomar la piedra y creer que no tiene pecado? ¿Qué me importa el que me lance la piedra y me pegue y me dañe? ¿Qué me importa? No me importa. Porque podrán dañar mi cuerpo, podrán dañar mi imagen, podrán dañar aquí en esta tierra quién soy. Pero en los cielos se dice otra cosa de cada uno de nosotros. En los cielos se habla de nosotros de otra manera. Temed a Jehová, vosotros sus santos. La palabra santo viene a ser justificado, apartado. Desde que vos creíste en él,
y lo recibiste en tu corazón, sos santificado por lo que Él hizo. No, vos tenés que ir a lavarte, vos tenés que echarte mucho cloro, vos tenés que... No, usted no tiene que hacer nada de esas cosas. Vos tenés que ir a la cárcel, tenés que pagar. Usted no tiene que hacer nada de esas cosas. Usted fue redimido por la sangre del Cordero. Usted fue perdonado por la sangre del Cordero. Usted tiene oportunidad de vida. Usted tiene oportunidad de empezar de nuevo. Usted tiene oportunidad de servir a Dios. Usted tiene oportunidad de hacer las cosas que Dios está esperando de ti. El acusador no quiere, pero Él está esperando que tú comprendas que hay oportunidad, que te puedes levantar, que puedes servirle a Él. Pues nada faltará a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Oyó? No tendrá falta de ningún bien. Aunque haya una situación económica difícil, aunque el acusador esté sobre usted, la palabra dice que usted no tendrá ninguna necesidad. Papá Dios lo vendrá, lo socorrerá. Papá Dios le abrirá puertas laborales. Papá Dios le bendecirá. Aunque usted no tenga trabajo, su mesa no tendrá necesidad. Aunque usted no esté trabajando, Jehová vendrá y le enviará su bendición. Aunque los que estén enriquecidos no vean la mano de Dios en usted, papá Dios sí le mostrará a usted la salvación. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Venga a la iglesia, aunque le digan que no venga a esta iglesia. Aunque le digan, ¿a dónde? ¿Al León? No vayas ahí. Vengan aquí. Porque aquí el Señor les quiere enseñar. El Señor les hablará. Aunque un día yo no esté aquí y Dios ponga otro, Dios siempre enviará una palabra para ustedes. Porque no soy yo, es Él. Jesús se fue, ¿o no? Fue a hacer algo mayor que nadie podía hacer. ¿Sabe a dónde fue? Fue a preparar morada para todos nosotros. No había otro que lo pudiera hacer. Él fue a organizar las moradas para nosotros. Pero entonces, ¿quién queda con una palabra aquí? Entonces, ¿quién hay? Él siempre tiene a alguien para hablarnos. Aunque no esté, porque tal vez esté en otra tarea, en otra misión, Dios tendrá a alguien para darle una palabra. Venga aquí, que Dios les enseñará, les hablará. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Sabe cuántas veces a Jesús lo quisieron enredar? ¿Sabe cuántas veces a Jesús lo quisieron hacer que hicieran lo que ellos querían? ¿Sabe cuántas veces intentaron hacer eso conmigo? Con usted también. ¿Sabe cuántas veces yo lloré delante de Dios para decirle: dame la ayuda, Señor, yo quiero ayudar a esta persona porque yo veo que quiere engañar
a esta persona es un hijo tuyo. Dame la sabiduría, dame la interpretación, ayúdame. Y después esas personas fueron a decirle: a Barrabás queremos, crucifiquen a Jesús. ¿Sabes cuántas veces vas a oír? A Crispín, crucifíquelo. Yo tengo que quedar vivo. Yo no tengo culpa. Crucifíquelo a él. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. De Jesús se habla mucho, de Jesús se seguirá hablando, de los lavados y comprados con la sangre de Jesús se seguirá hablando, pero no de aquellos que decidieron ir en contra de Jesús, ir en contra de lo que Él quería para ellos, que era el bien y la misericordia. No se hablará de ellos, no habrá memoria, se olvidará. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Papá Dios está esperando que usted comience a hablar con Él. Wow, yo digo esto y siento algo tan poderoso dentro de mí. Siento esto, algo tan fuerte dentro de mí. Papá Dios está esperando que ustedes empiecen a hablar con Él. Lo han hecho tan bravo a Dios, lo han hecho tan malo a Dios, lo han hecho tan imposible a Dios, o sea, imposible de acercarse. Dios te va a condenar, Dios te condena, si es esto, Dios te va a condenar. Si no va a la escuela, Dios te va a condenar. Si va para allá, Dios te va a condenar. Siempre Dios. Lo han hecho tan malo a Dios. ¿Qué es lo contrario? Él espera que tú te acerques a Él. Él espera que tú hables con Él. Él está esperando, Él está esperando que vayas a Él. Él te va a sanar. Él es mi sanador. Oiga, Él es mi sanador. Él es el que me sana el corazón. Él es el que va a sanar tu corazón. Si yo siento que Él me habla y me dice: yo voy a sanar tu corazón, Él va a sanar el suyo. Yo tengo certeza. No importa lo que el adversario diga de ti, no importa aquellos que abusaron, aquellos que te hicieron el mal, aquellos que no vieron tu corazón, solo se aprovecharon de ti. Él está dispuesto a oírte. Dispuesto a oírte. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Wow, qué hermoso. Ni uno de ellos será quebrantado.
matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus. La palabra redime significa Jehová salva. ¿Qué cree usted? Que Dios a los que escoge luego los condena. No, los salva. ¿Qué cree usted? ¿Que el plan de Dios era enviar a Jesús, condenarlo, pisarle la cabeza? No. El plan de Dios era: ve, yo tengo confianza en ti, ve, tú podrás hacerlo, no hay otro. ¿Qué cree usted? Usted está aquí, el Señor confía en usted. El Señor la levanta a usted como su sierva, el Señor lo levanta a usted como su siervo, y Él confía en usted. Aunque el acusador diga: no, vos sos esto, vos sos lo otro. Una y otra vez a mí la gente me recuerda mi infancia, mis 7 años, mis 10 años. Pero al llegar al Señor yo tenía 14 años. Pero esos 14 años no cuentan. ¿O sí? Para la gente los 14 años que yo llegué al Señor fueron los 14 años que toda mi vida me va a condenar. Pero no cuentan. Cuando llegué a los 25, cuando llegué a los 30, cuando llegué a los 35, cuando llegué a los 40, no cuentan esos años. ¿Qué he hecho? He intentado hacer el bien. He intentado hablar del amor de Dios. La gente te condenará a ti por lo que hiciste un año, por lo que hiciste mal un tiempo, pero papá Dios no te condena. Papá Dios tiene planes contigo. Jehová redime, Jehová salva el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Ponte sobre tus pies. Quiero en este día decirte que todos aquellos que te condenan, todos aquellos que tienen cada día una piedra en su mano para tirártela, acuérdate que papá Dios, Él dice otra cosa de ti. Papá Dios confía en ti. Papá Dios quiere sanar tu corazón de las heridas que producen esas personas. Y papá Dios te hace saber: sigue caminando. Cuando quieras hablar conmigo, yo te oiré. Cuando te sientas angustiado, angustiada, yo voy a socorrerte. Él quiere que tú llegues a donde llegó Jesús. Jesús tenía que llegar a la cruz. Jesús tenía que ir a preparar lugar para nosotros. Él está esperando que tú veas esas cosas, porque Él cuenta contigo. Porque hay cosas que otros no pueden hacer, pero que tú sí puedes hacer. Tal vez Él está contando contigo para que tú lleves ese amor a aquellos que están condenados por el alcohol, la droga, prostitución, condenados por el fraude, condenados por tantas cosas. Él cuenta contigo. Tal vez yo no podré entrar donde tú sí puedes entrar. Tal vez yo no tenga la posibilidad de entrar, pero vos sí. Y el Señor cuenta con vos. Él quiere que vos vayas y le digas a esa persona: ¿sabes qué? Te quiero compartir el amor de Dios. Está en mí y ahora quiere entrar en ti. ¿Cuántos sienten que esto es para usted? Yo siento que esto es para mí.
orar. Y todos aquellos que quieran orar conmigo pidiendo que la autoridad que el Padre le dio al Hijo sea sobre usted, quiero que venga aquí al altar. Mientras usted toma la decisión de venir aquí para que yo pueda orar, mientras usted viene, yo le quiero recordar lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Venga, por favor, voy a orar por usted. Voy a pedir al Señor por usted. Mateo 28:18 dice de esta forma las Sagradas Escrituras: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y les dijo: vayan, esta autoridad que el Padre me ha dado a mí ahora está en ustedes. No hay quien los pueda condenar, porque el Padre ya perdonó sus pecados. Vayan y lleven este mensaje. ¿Cuál mensaje? Del amor del Padre hacia nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que ese amor venga sobre nosotros. Quiero que se acerquen, quiero que vengan más aquí para que podamos decirle al Señor gracias. Gracias, papá, por traer la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Gracias porque tú no abandonaste a Jesús. Tu plan era mayor, era tan grande. Tú perdonaste lo que Jesús había cargado. Y eran mis pecados. Eran mis pecados, lo que yo había cometido, aunque Él no había nacido. Ella no había nacido. Él lo llevó y tú nos perdonaste. Hay perdón, hay perdón, hay oportunidad. Ya nadie te puede condenar. Nadie puede condenarte, porque Él mismo no te condena. Él mismo ya te ha perdonado. Él está esperando simplemente que tú le digas: perdóname, te entrego todos mis pecados, te los entrego todo. Vamos a orar. Padre, repita conmigo: Padre, gracias por oír tu palabra. En este día quiero pedirte perdón por todos los pecados que he cometido. Yo reconozco que he hecho mal las cosas. Te pido perdón. Y en esta hora te recuerdo que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonarías. En el nombre de Jesús, yo creo que Jesús pagó por mis pecados. Yo te los entrego. Perdóname. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hija, tu hijo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Y esta autoridad será sobre ustedes. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes le retengan los pecados, les serán retenidos. Padre, yo creo en tu palabra y en el nombre de Jesús yo declaro: tus pecados te son perdonados.
En el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús, tus pecados son perdonados, son cancelados. Y en esta hora comienza sobre ti una liberación como nunca antes. Él comenzará a sanar tu corazón. Él comenzará a mostrarte su amor. Él te mostrará que siempre ha intentado que tú entiendas